Hemos estado estudiando desde hace 8 días un tema que es bastante importante en la Escritura. Y lo digo que bastante importante porque el Señor Jesús en persona, Él mismo, lo mandó, sin decir que si fuera un apóstol pierde valor, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y no importando quién nos mencionó, si fue Pablo, Pedro, Juan, Isaías, el que haya sido, si habló de parte de Dios, debemos recibirlo como de Dios mismo. Pero en esta ocasión, en cuanto al tema que tratamos, el Señor Jesús mismo dijo, háganlo. Y es el bautismo enseñado por Dios. Es un tema central en el cristianismo, donde cada cristiano verdadero debería responder inquietudes de personas con pasajes bíblicos. Es decir, quiero que se pregunte usted, aunque lleve años escuchando el Evangelio, si alguien le pregunta del bautismo, ¿por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Frente a esas preguntas, usted tendría respuestas. Usted le diría, ¿por qué? Bueno, ¿y el cómo? ¿Y el cuándo? ¿Y el quién? Sí, también lo sé, porque en la Escritura dice tal cosa. ¿Lo sabe usted? ¿Sabe contestar? O diría, yo no sé, en la iglesia lo hacen así, pero la verdad nos contestaría cosas como esas. No, Dios no quiere que contestemos así, sino que contestemos con seguridad, firmeza y convicción basados en la palabra de Dios. Entonces, ¿quién sabe de los presentes en cuanto al bautismo? ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Cómo deben ser bautizados? ¿Dónde deben ser bautizados? ¿Quiénes deben ser bautizados? Que levante la mano, que conozca todas las respuestas y con pasajes bíblicos. Con pasajes. Ahí está el código. Entonces estamos aprendiendo, ¿verdad? Aunque llevemos años escuchando de Dios. Entonces, el bautismo, decíamos, viene de la palabra baptizo. Baptizo. Vamos a deletrearla. B-A-P de papá, T-I-Z-O. En griego significa, se utilizaba cuando los barcos naufragaban. ¿Eso qué implicaba? Que la cosa estaba completamente debajo, bajo el agua. Pero también se utilizaba cuando se teñían telas. Para teñir usted no solamente lo salpica, sino que sumerge. Entonces, cuando una persona se bautiza, hay tres cosas que podemos ver ahí. Primero, la muerte de Jesús. ¿Por qué estamos hablando de la muerte de Jesús? Cuando la persona se bautiza, está de pie, luego es como si se sepultara y luego es como si volviera a la vida. Entonces Cristo murió, fue sepultado y resucitó. De eso habla el bautismo. No que en ese momento esté sucediendo la muerte de Cristo, sino que el bautismo representa eso. ¿Están entendiendo? Otra cosa que representa el bautismo es la muerte del creyente con su pecado, con su vida de suciedad. Él está de pie, luego es sepultado, su vida de pecado, para luego resucitar para una vida nueva, que es la que tenemos en Cristo Jesús. Pero también, ¿qué pasaría si un creyente muere hoy? Y el Señor viene mañana. ¿Qué pasa con él? Él sería resucitado. Entonces, el creyente muere sepultado y el Señor viene y resucita. Entonces, podemos pensar en el bautismo en esas tres cosas que representan. Bueno, una de las cosas que vimos hace 8 días es citas que ya deberíamos contestar preguntas como, ¿se pueden bautizar bebés? Bueno, respuesta correcta, no. Ahora, más que un no, ¿qué más? Una de las cosas es que en ninguna parte de la Escritura se dice de bebés bautizados. Búsquelo. Y si usted lo encuentra, por favor, deme el versículo. Yo no lo he visto. Se habla de familias que se bautizaron, pero sabemos
que el que se hable de familias no implica que siempre hay bebés. No siempre todas las familias tienen bebés. Entonces, no, otra cosa que lo veíamos en Hechos 8, versículos 12 y 13 y 8, 34 y 35, eso lo vimos la vez pasada de Hechos, es que vimos que las personas que eran bautizadas, ellas creían. O sea que para bautizarse tienen que tener la suficiente capacidad mental para arrepentirse de sus pecados y para poner su fe en Jesús. La pregunta es, ¿un bebé puede arrepentirse de sus pecados? ¿Un bebé puede poner su fe en Jesús? No. Entonces, por estas cosas podemos decir bíblicamente que no estamos de acuerdo en que los bebés se bautizan. Algunos tienen, no sé cuál palabra utilizar, si agüeros, cuál es la, que si un bebé no se bautiza, le pasan cosas malas o le dan el mal de ojo, yo no sé qué es lo que le da. Bueno, que se nos llega. Pues yo quiero darle el testimonio de que yo tengo 2 hijos, a ninguno de los 2 los bauticé como bebés y todavía están por ahí estudiando. En ese preciso momento están con la profesora de niños estudiando la palabra de Dios. Nada les pasó, nada les pasó, ahí está. Entonces, son cosas que se piensan, que se reciben de las abuelitas, de no sé qué, pero búsquenlo en la Biblia a ver dónde lo encuentran. Bueno, otra de las preguntas que deberíamos contestar es, ¿debo esperar años para ser bautizado? Y si son años, ¿cuántos años? También lo vimos en los pasajes como de Hechos, capítulo 2, lo mencionaba Richard ahorita en la cena del Señor, versículo 41, que los que recibieron su palabra, entonces, ¿cuánto hubo del momento de creer al momento del bautismo? No, fue casi como de inmediato. Pareciera como si fuera el mismo día. Entonces, no hay tampoco evidencia bíblica, ni hay justificación bíblica para decir que una persona que cree debe esperar años para ser bautizado. Entonces, la vez pasada vimos 3 puntos. Primer punto, vimos el significado del bautismo. Segundo punto, vimos el candidato para el bautismo. Y tercer punto, vimos el momento correcto para el bautismo. 3 puntos que vimos la semana pasada. ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuáles fueron? Primero, el significado. El segundo, el candidato. ¿Quién es, cierto? El candidato. ¿Quiénes son para el bautismo? Y el tercero, el momento correcto para el bautismo. Hoy veremos, cuarto punto, la razón para el bautismo. Razón. Mateo 28 dice, Mateo 28, en Mateo 28 el Señor ha resucitado. Es más, en Mateo 28 el Señor asciende a los cielos. Después de su obra preciosa, perfecta en la cruz del Calvario, por la cual tenemos vida y esperanza. Mateo 28, versículo 16. Y esta es como la despedida de estar, hablar de despedida en cuanto a que él estaba físicamente entre ellos, visiblemente entre ellos, en ese sentido, porque no es que les dejó, él siguió con ellos. Versículo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús acercó y les habló diciendo, toda potestad, y si quiere cambiar esa palabra potestad por otra, ¿cuál sería? Todo poder, o qué otra palabra, toda autoridad. Muy bien. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y como tengo toda la autoridad, está diciendo el Señor Jesús, les voy a mandar algo. Ustedes obedézcanme, por favor. Versículo 19. Por tanto, id, vayan y hagan ¿qué? Discípulos.
discípulos, seguidores de Jesús. ¿Dónde? ¿Y qué deben hacer con ellos? ¿De dónde nació la idea de bautizar? ¿De algún hombre? ¿De un predicador? ¿De un pastor? ¿De quién? De Dios. Eso lo tenemos que pensar. Viene de Dios. Bueno, ahí llega una pregunta. Si el Señor está diciendo bautícenlos, entonces, pregunta, el bautismo es opcional para el creyente, es decir, es algo que usted dice, bueno, cuando me nazca, o lo voy a pensar un tiempo, a ver si lo hago, voy a considerarlo. ¿Es algo opcional? Cuando Él manda algo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Obedecer. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y hacer ¿qué con ellos? Bautizarlos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando estamos bautizando, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Están seguros? Sí. Pero bautizar a creyentes. Es ahí el tema. A creyentes. Bautizándolos. Y ahí es interesante que dice en el nombre, porque sigue diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son varias, son tres, ¿cierto? Y si estamos hablando de tres, no es singular, sino plural. Y cuando hablamos de plural, mencionaríamos entonces en los nombres. ¿Por qué dicen el nombre? Porque está refiriéndose a Dios uno, pero manifestado en tres personas distintas. Dios uno, no es varios dioses, no es tres dioses, es un Dios manifestado en las tres personas benditas, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es en el nombre de ellos que bautizamos. Por eso cuando ustedes han asistido a un bautismo, decimos, te bautizamos en el nombre del Padre. ¿Eso de dónde viene? De acá, de Mateo 28, versículo 19. ¿Es la voluntad de Dios que bauticemos? ¿Es un mandato de Dios? Pregunta. Solamente con este pasaje, sin pensar en Hechos, que es la práctica de los primeros cristianos, y sin pensar en otras citas que podemos encontrar en la Escritura, les pregunto, solo con esta cita, ¿es suficiente esta cita para yo obedecer al bautismo? Debería ser suficiente razón para hacerlo. Bueno, ese es el cuarto, razón para el bautismo. Otra pregunta, ¿qué pasa si no me bautizo? Bueno, y si no me bautizo, ¿qué pasa? Entonces, miremos en Lucas capítulo 23. Estamos en la muerte de Cristo, allí colgado en la cruz. Está un ladrón a un lado y un ladrón al otro. Él en medio. Ahí está esa escena que veremos en Lucas 23, versículo 39. Dice 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados, versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, o sea, le ofendía, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, ¿quiénes nosotros? Los ladrones, ¿cierto? Ellos dos, excluyendo a Jesús. Nosotros a la verdad
justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ¿quién es este? Jesús. Ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién era el malhechor antes de Jesús? Un malhechor, un ladrón, un pecador sucio, miserable, que la sociedad no quería tenerlo con él, el señalado, el que no se junten con él, ese era el malhechor. Y así éramos muchos de nosotros, los señalados, no se junten con él, los perversos, los sucios, los miserables, pero llegó Cristo y nos dio vida. Entonces, tenemos ahí a los dos ladrones, pero algo parece que causa diferencia. Los dos eran ladrones, pero parece ser que los dos entendían algo distinto acerca de Jesús. El uno decía, si tú eres el Cristo, sálvate. ¿Qué está diciendo? Yo no creo en usted. Usted es un mentiroso igual que nosotros. Usted es un embaucador. Usted es un falso. Usted no es Mesías. Había tenido una vida miserable, pero ¿qué entendía de Jesús? Le permitía seguir siendo miserable y morir de una manera miserable sin Jesús. Pero el otro, habiendo vivido una vida igual que el otro, miserable, perdido, entendió algo. Y aquí en esas palabras, ¿qué entendió él de Jesús? Primero, versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos. ¿Qué entendió el ladrón? Yo merezco morir. Yo he hecho mal. Yo he vivido una vida miserable. Yo he sido un sucio pecador. Yo merezco morir. Él no. Ahora, primero, yo merezco morir. Y versículo 41 al final. ¿Qué otra cosa entendió? Que Jesús era inocente, que él no merecía estar ahí. Eso también entendió. Por una parte, mira hacia él, su vida sucia de pecado. Por otro lado, mira a Jesús y le ve santo, puro, sin pecado. Le ve, no tiene por qué estar acá. Pero otra cosa que entendió en el versículo 42 dice, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en... O sea, que le dijo a él ¿qué? Que él era ¿qué? Rey, y para eso se necesita fe. Miren, frente a él no tenía un hombre con corona, con, ¿cómo se llama esta capa que utilizan los reyes? Con se me olvidó, el cetro. Bueno, no tenía un hombre así, tenía un hombre colgado en la cruz, tenía un hombre traspasado, tenía un hombre totalmente, aparentemente derrotado, botando sangre por todos lados, totalmente destrozado su rostro. Y está viendo en ese hombre, en aparentemente fracaso, está viendo a quién, al rey. Y para eso se necesita fe. Porque él era realmente y es realmente el rey, el Mesías. El Mesías. Y para ver eso se necesita fe. Entonces, ocurrió algo en el momento en que estaba colgado en la cruz. Aún muriendo Jesús, fue de bendición para personas cerca de él. Aún en los últimos momentos, él dio vida. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Hoy estarás conmigo. Hoy vas a estar no tienes que hacer nada. No tienes que esperar nada. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿él fue salvo? ¿Sí o no? Sí, fue salvo. Segunda pregunta, ¿fue bautizado? Pero fue salvo. Bueno, entonces la salvación depende de lo que Cristo hizo por mí, de que estoy confiando en lo que Él hizo por mí. Aún si yo no fuere bautizado,
lo que Cristo, que tengo en Cristo, no se me es quitado. Pero, yo estoy completamente seguro que si este hombre ladrón hubiera bajado de la cruz, lo primero que hubiera hecho hacer era bautizarse. Estoy seguro. Él no podía bajar. Bueno, mañana cuando me bajen de aquí voy a ir a congregarme y me voy a bautizar. No podía hacer nada de eso. Pero fue salvo porque la salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, hemos visto la razón para el bautismo y hemos visto qué pasa si no me bautizo. Y como sexto punto vamos a ver algunos errores en cuanto al bautismo. Algunos errores. En Hechos capítulo 2. Hechos 2. Lo estábamos leyendo esta mañana. Nuestro hermano Richard lo estaba leyendo, la predicación de Pedro. La predicación de Pedro en Hechos 2, del versículo 22, y va terminando en el versículo 36. Quiero que se fijen, esa predicación va más o menos en esos versículos, pero quiero que se fijen en el versículo 22 y versículo 36. ¿Cuál fue el tema de la predicación de Pedro? El tema fue las ofrendas para el pastor. El tema fue ¿qué? El tema fue Cristo. ¿Lo ven? Versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Y comienza diciendo Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Entonces, el tema ahí central es Jesús. Ese es el evangelio. El evangelio es Cristo. El evangelio no es nada más. El evangelio es Él pagando por mi pecado, Él muriendo en mi lugar, Él siendo sepultado, Él resucitando y Él viene otra vez por su iglesia. Ese es el evangelio. Versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ese es un versículo que toman algunos iglesias, grupos religiosos para decir que el bautismo es para, muy bien, que el bautismo es para perdón de pecados, pero también que el bautismo es necesario para que podamos recibir el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Por qué? Ahí lo dice. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esos dos puntos. Primero, cuando usted esté estudiando la Biblia, no se deben sacar conclusiones de un versículo que supuestamente dice algo. Usted tomar en cuidado todo el contexto del capítulo, el contexto del libro y el contexto a nivel general. ¿Qué enseña la palabra en cuanto al perdón de pecados? Hay otros versículos que dicen, o supuestamente dicen, que el bautismo es para perdón de pecados. ¿Cuántos versículos? Y bueno, esa doctrina del bautismo para perdón de pecados no contradice la doctrina de que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No contradice aquella doctrina. Bueno, entonces, para perdón de los pecados, miremos entonces en Colosenses. Colosenses, capítulo 1.
Colosenses capítulo 1. Dice, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está hablando de quién? De Dios, de Dios, de Dios. Versículo entonces 13. El cual, ¿quién? ¿De quién está hablando? De Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y qué más dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí dice que es por el bautismo. El perdón de pecados, ¿por qué dice que es acá? Por su sangre. ¿Y la sangre de qué habla? Del sacrificio de él en la cruz. Entonces, el perdón de pecados, según Colosenses capítulo 1, versículo 14, ¿es por el bautismo? No, es por la sangre de él, por su obra, viene el perdón de pecados. El perdón de pecados. Y vamos a mirar también, veíamos, si alguien lo quiere buscar, pero veíamos en 1 Juan 1:7. Si alguien lo quiere buscar, 1 Juan 1:7, lo veíamos la vez pasada. Y dice capítulo 1, versículo 7. Dice versículo 7, pero, ¿quién se está durmiendo? Bueno, versículo 7 dice, pero, tiene que mirar si alguien se está durmiendo, pellizquenlo, hagan algo. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y escuchen, la sangre. Escuché de un hermano que estaba teniendo pesadillas. Bueno, por si alguien sospecha, no, lo estaba soñando conmigo. Estaba teniendo pesadillas y en esas pesadillas parece que se acercaba el enemigo de Dios, Satanás, a decirle, usted ha hecho esto, usted ha hecho aquello, usted aún como cristiano ha hecho esto y ha hecho aquello. Y él en el sueño colocó una prenda de vestir, no sé qué, una cortina, no sé qué cosas, colocó sobre todo eso malo que él había hecho y tenía una frase. Esa frase era, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Y es maravilloso contar con el perdón de Dios. Es maravilloso contar con la verdad eterna, bíblica, de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, si somos perdonados y limpiados con la sangre de Cristo, la pregunta es, ¿qué pecados limpia el bautismo? Entonces, ¿por qué Pedro dijo lo que dijo en Hechos? Hay que mirar el público, a quién se le dijo. Se le dijo a personas que habían pedido, esos que estaban en el público, que estaban escuchando a Pedro. Eran los mismos que días antes habían dicho, crucifícale, crucifícale. Estos estaban ahí mismo escuchando a Pedro el evangelio. Entonces, es decir, como públicamente lo habían rechazado, entonces públicamente acéptenlo a través del bautismo. Pero realmente la salvación siempre, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es por poner nuestra confianza en el camino que Dios colocó. Así es desde Noé. ¿Acaso Noé hizo otra arca? Va a caer un diluvio. Entonces, Señor, bueno, alguien más que se ocupe del arca que tú estás diciendo y yo hago otra adicional.
No había otra. Hay una, Cristo Jesús. No hay más. Él. Entonces, habíamos dicho, en Hechos 2:38 dice, así que arrepentidos y bauticen cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Ya vimos esa parte. Y la otra parte dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, como si por bautismo recibiéramos el Espíritu Santo. Entonces, miremos en Efesios capítulo 1, Efesios 1. Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, en Cristo, quiere decir, está hablando de Cristo. ¿Están todos en el versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pregunta, según ese versículo, ¿cuándo viene el Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Cómo? O sea que ¿en qué momento? ¿Cuándo qué? Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en Él, cuando descansamos en su obra, cuando nos reconocemos incapaces de salvarnos nosotros mismos, pero que Él puede darnos y Él nos da salvación en su obra. Entonces, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis con el Espíritu Santo de la promesa. Según este versículo, es a partir del bautismo que tenemos el sello del Espíritu Santo. No, cuando creímos, cuando creímos, cuando creímos. Y vamos a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Muy bien. Entonces, no solamente algunos dicen, lo importante es lo interior. No, también lo importante es lo exterior. Lo más importante es lo interno, sí, pero también tiene que ver lo externo. Dios quiere que utilicemos bien nuestro cuerpo. Y aquí lo dice, que lo glorifiquemos a Él con nuestro cuerpo también. Entonces, aquí está diciendo que el creyente es que el Espíritu Santo es templo o casa del Espíritu Santo. Y miren cómo está asociada esa verdad con el versículo 20. Porque habéis sido, ¿cómo fuimos comprados? Con la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Comprados. Entonces, no tiene que ver la habitación del Espíritu Santo en nuestras vidas con bautismo.
tiene que ver con la obra de Cristo, quien nos compró por su sangre, y por eso quiere que le glorifiquemos. Y nuestro cuerpo es, no mañana, no cuando sepa más de la Biblia, no cuando haga ciertas cosas, ciertos progresos, no, ahora, si he creído en Cristo, ahora es. ¿Cómo estás utilizando tu templo? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? Si el Espíritu Santo está en ti, tú eres templo del Espíritu Santo. Entonces, vimos dos errores del bautismo. Uno, que es para perdón de los pecados. Ya vimos que el perdón de los pecados es a través de la sangre de Cristo, de su obra, y que a partir del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Hemos visto en Efesios, hemos visto en Corintios, y podemos ver en otros pasajes, que es cuando comenzamos la vida cristiana, cuando creemos en Cristo, que viene sobre nosotros el Espíritu Santo. A propósito, ese hecho de que cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, sobre mi vida, se llama bautismo del Espíritu Santo. Pero ocurre ¿cuántas veces en la vida del cristiano? Una vez. El bautismo del Espíritu ocurre ¿cuándo? Cuando creemos. Viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga y nos vayamos con Él. O sea que, aunque pasen ciertos momentos en que pequé o momentos en que perdí la fe, ¿el Espíritu Santo se fue? No, no se fue. Está, porque fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que haya salvación, esto es, en Cristo. Dios quiere, Dios manda que los que creen sean. Hay errores con respecto al bautismo que se desvanecen cuando consideramos un panorama más amplio de la Escritura. ¿Has aprendido algo hoy de Dios? ¿Dios te ha hablado? ¿Te ha enseñado? Es bueno que conserves en tu corazón esto, también para que lo compartas con otros. Hay mucha error fuera y debemos con estas cosas ayudar a las personas. A propósito, estamos haciendo una invitación porque pensamos en unas semanas, tal vez un mes o algo así, estar haciendo bautismos en nuestra iglesia aquí en Calarcá. Estamos esperando quienes están disponiendo su corazón, tocados por Dios, para que así sea, para que cumplamos el mandamiento del Señor que dijo, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra bendita, por tu palabra, Señor, que es luz y vida. Por tu palabra, Señor, que nos mueve. Y queremos pedirte, los que hemos estado, Señor, ajenos, distantes, sin entender la palabra, que la entendamos. Oramos, Señor, que si aquí hay alguno o alguna que aún no ha venido a la fe, aún no ha dicho, soy un pecador y pecadora sucia, merezco ir al infierno, pero creo en ti, Cristo, que moriste por mí en la cruz. Si alguno o alguna aún no ha venido a Jesús, que hoy mismo tome la decisión y venga a Cristo Jesús, arrepentido y colocando la fe en Jesús. Pero también, Señor, oramos que si hermanos nuestros que han creído, pero que no han sido bautizados aún, se tomando esa decisión sin esperar más de hacer lo que tú estás diciendo que hagamos. Pero también ruego por aquellos que estando bautizados, estos temas no estaban claros en su corazón, no tenían herramientas para explicar a otro por qué, cómo, cuándo, quién. Y Señor, oramos para que cada hermano sea edificado y pueda hacer de bendición a otros con estas verdades que tú nos das. Gracias, oh Dios, gracias en Cristo Jesús. Amén.